Como los libros históricos son los más numerosos de los libros de la Biblia, estudiaremos en primera instancia cada uno de estos bloques para una mejor y más amplia comprensión de esta parte de las Sagradas Escrituras. El primer bloque se ha denominado Historia Deuteronomista. Está conformado por los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes. Estos 6 libros forman una sola obra, escrita por uno o varios autores pertenecientes a la escuela teológica deuteronomista. La historia deuteronomista, escrita durante el destierro en Babilonia, hacia el año 550 a.C., ha sido compuesta para explicar los trágicos acontecimientos que estaba viviendo el pueblo, como la destrucción de Jerusalén, del templo, la deportación del rey y del pueblo. Todos estos hechos harían que la fe del pueblo planteara dudas y entrara en crisis. Se planteaba la pregunta cómo, si Israel era el pueblo elegido por Dios, ¿por qué razón le estaba ocurriendo tales desgracias? ¿No era Jerusalén la ciudad santa e inviolable? ¿No había prometido Dios a David una dinastía eterna? Los actuales sucesos parecían desmentir las promesas de Dios. En el pueblo se oían voces de descontento que acusaban a Dios de no cumplir su palabra. La historia deuteronomista ha sido escrita precisamente para responder estos interrogantes, estas inquietudes. El resultado final fue que Dios otorgó la tierra a Israel bajo la condición de cumplir la alianza. Deuteronomio capítulo 30, verso 15 al 20, coloca al pueblo ante la alternativa de la vida o la muerte. Vida feliz y bendición en la tierra si el pueblo observa la ley, muerte, destrucción, destierro, maldición si la quebranta. Según el examen histórico que lleva a cabo este bloque de la historia deuteronomista, la conducta de Israel desde la entrada a la tierra de la promesa hasta el destierro ha sido una cadena creciente de pecados e infidelidades. Como consecuencia, sufren ahora la destrucción de la ciudad, la destrucción del templo y el destierro. El pueblo no puede acusar a Dios de incumplimiento de su palabra, sino que han sido los pecados de Israel, tanto los pecados de los reyes como los pecados del pueblo, los que han conducido a la nación a esta fatal destrucción. El deuteronomista, ante esta situación, no se ha delimitado a explicar las razones de la destrucción del pueblo. Según el espíritu del deuteronomista, la historia es una secuencia hecha de pecado, castigo, conversión y salvación. Mientras no se apague la lámpara de David, es decir, mientras haya un sucesor que ocupe su trono y no se acabe su dinastía, nada hay irremediablemente perdido. Libro 2 de Reyes, capítulo 8, versículo 19. Ni siquiera el destierro
de Babilonia, consiguió borrar la esperanza en el pueblo. A la hora de analizar el pasado, el autor deuteronomista lo ha dividido en tres grandes etapas. Primera etapa, la conquista, libro de Josué. Los dos discursos de Josué delimitan el tiempo de la conquista y son el comentario teológico del acontecimiento narrado. Segunda etapa, los jueces, libro de Jueces y libro primero de Samuel, capítulos del 1 al 12. Los dos textos narrativos allí relacionan el período de los jueces con el nacimiento de la monarquía. Y la tercera etapa, la monarquía, libros de Samuel y libros de Reyes. La época de la monarquía abarca dos períodos. El primero corresponde a la monarquía unida, David-Salomón. Y el segundo período es la historia paralela de los reinos divididos hasta la caída del reino del norte y posteriormente la historia de la caída del reino del sur. A manera de conclusión, la caída de Samaria, capital del reino del norte, lo mismo que ocurrirá más tarde con la caída de Jerusalén, capital del reino del sur, es un castigo por la cadena de infidelidades y pecados cometidos por el pueblo desde que entró a la tierra prometida. Por lo tanto, no ha sido Dios quien ha faltado a su palabra, sino Israel. Durante el periodo de Josué, durante el periodo de Josué, llamado periodo de la conquista, excepto el pecado de Acán, Josué capítulo 7, el pueblo se mantuvo fiel a la alianza, a la ley. En la etapa siguiente, llamada la etapa de los jueces, la situación se fue degenerando, alternando tiempos de fidelidad y tiempos de pecado. Pero durante la última etapa de la monarquía, la infidelidad fue general, de manera que Samaria y Jerusalén sufrieron las consecuencias de sus pecados. Libro 2 de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 23.